El día de hoy, alumnos, vamos a ver una clase de álgebra lineal en la cual vamos a tratar el tema del producto escalar y las proyecciones en el plano. En la sección 2.2 se definió el producto escalar de dos vectores. Si u es igual a a1, b1 y el vector v es igual a a2, b2, entonces el producto escalar u punto por v es igual a a1 por a2 más b1 por b2. Ahora se verá la interpretación geométrica del producto escalar. Ángulo entre vectores. Sean u y v dos vectores diferentes de 0, entonces el ángulo φ entre u y v está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre las representaciones de u y de v, que tienen el origen como punto inicial. Si u es igual a alfa por v, para el escalar alfa, entonces φ es igual a 0 si alfa es mayor que 0 y φ es igual a pi si alfa es menor que 0. Esta definición se ilustra en la figura 4.11. Observe que φ siempre se puede elegir para que sea un ángulo no negativo en el intervalo entre 0 y pi. La magnitud de un vector en términos del producto escalar. Sea v un vector, entonces v elevado al cuadrado va a ser igual, su magnitud va a ser igual a v por v. Entonces, sean v igual a y b, entonces v elevado al cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Esto va a ser igual a multiplicar dos veces el vector, y si multiplicamos a b por ab, esto nos va a dar al final a cuadrado más b cuadrado, y esto va a ser el vector elevado al cuadrado, ¿sí? La magnitud del vector elevado al cuadrado. Entonces aquí vemos la demostración, tanto en términos del vector como en términos de sus componentes, a y b. Tenemos aquí una nota que dice este ángulo. El ángulo φ estará siempre entre 0 y entre pi. Ángulo φ entre dos vectores. Aquí tenemos un φ entre el vector u y v en el primer cuadrante. Acá también. Recordemos que siempre es el ángulo más pequeño. No podemos ir en sentido aquí, por ejemplo, horario, porque sería el ángulo mayor, ¿sí? Es el ángulo más pequeño entre los dos vectores. Aquí, por ejemplo, no sería en sentido antihorario, o sea, no sería en sentido sin antihorario, sino este horario, porque ese sería el ángulo más pequeño. Siempre es el ángulo más pequeño, ¿sí? Por ejemplo, aquí es el ángulo 0, porque son paralelos. Y aquí sería el ángulo pi. Si vemos que si van en la misma dirección, lo máximo que puede tener de ángulo φ es 0, si van en la misma dirección. Y si van en dirección opuesta, lo máximo que puede tener φ es igual a pi o a 180 grados, ¿sí? Entonces el ángulo va a estar entre 0 y 180 grados. Sean u y v dos vectores diferentes de 0, si φ es el ángulo entre ellos, entonces el coseno de este ángulo va a ser igual al producto escalar u por v y la multiplicación de u y v, pero sus magnitudes. Aquí hay una demostración y tenemos al final la demostración del coseno, ¿no? Coseno de φ igual a producto escalar u por v dividido para la magnitud de u por v. Haciendo el uso del teorema 4.2.1 se puede definir el producto u por v como u por v es igual a sus magnitudes por coseno de φ. Es únicamente como que estamos despejando esta fórmula así. U por v va a ser igual a coseno de φ por la magnitud de u por v. Es la que está acá. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Para entender mejor. Cálculo del ángulo entre dos cosenos. Entre dos vectores. Tengo aquí el vector u, 2i más 3j, y el vector v, menos 7i más j. U por v. Comienzo a hacer mi producto escalar. 2i por menos 7i va a dar menos 14. Ya sé las componentes i y j. Como les decía, dejamos estos apellidos a un lado. Y 3 por 1 más 3. Entonces u por v sería menos 4 más 3 igual menos 11. Ahora que tengo el producto me falta la magnitud de cada vector. La magnitud de u sería 2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, raíz cuadrada.
Pitágoras. Aplicamos aquí Pitágoras, sería raíz de 13. Y la magnitud del vector v sería menos 7 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, todo raíz cuadrada, sería raíz de 50. Así, coseno del ángulo va a ser igual a u por v, el producto escalar, que sería menos 11, por la magnitud de vector u y vector v. Raíz de 13 por raíz de 50. Este al final nos va a dar menos 0,43. Sacamos coseno menos 1 de este ángulo phi, de menos 0.43145549,7. Esto nos da aproximadamente 115 grados. Entonces aquí el coseno se ha cumplido que está entre 0 y 180 grados. Vamos a ver vectores paralelos. Dos vectores diferentes de 0, u y v, son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o es pi. Como lo vimos aquí, ¿sí? Estos son paralelos. Cuando el ángulo entre ellos es 0, uno está seguido de otro, o es pi. Aquí son paralelos. Observe que los vectores paralelos tienen la misma dirección o direcciones opuestas, como vimos anteriormente. Dos vectores paralelos. Entonces, para que dos vectores sean paralelos, tiene que darme el ángulo entre ellos 0 o pi. Tenemos aquí el vector 2 menos 3 y el vector menos 4, 6. Dice que son paralelos. Entonces aplicamos coseno del ángulo u por v. Sería 2 por menos 4, menos 8, menos 3 por 6, menos 18. Raíz cuadrada de magnitud de u, magnitud de v, que es raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, menos 3 elevado al cuadrado, es raíz de 13. Y aquí sería menos 4 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado, raíz cuadrada sería raíz de 52. Entonces tenemos menos 26, racionalizamos, y al final tenemos menos 26 dividido para 26, va a dar igual a menos 1, y el coseno a la menos 1 de menos 1 es igual a 180 grados o a pi. Entonces aquí se cumple, por lo tanto, phi es igual a pi, de manera que u y v tienen direcciones opuestas. Si hubiera sido 0, hubieran tenido la misma dirección. Nuevamente, como vimos acá en este gráfico, ¿no? Tienen la misma dirección, el ángulo phi es igual a 0. Tienen dirección opuesta, el ángulo es igual a 180 o a pi. Aquí hay una demostración para que hagan en casa. Si u no es igual a 0, entonces el vector v es igual a alfa por u. Para alguna constante alfa, sí y solo si u y v son paralelos, ¿sí? Esto se cumple que este v es igual a u multiplicado por un escalar si u y v son paralelos y el vector u no es igual a 0. Sí, aquí hay una demostración que se deja para que se haga en casa. Y ahora, ¿qué pasa con los vectores ortogonales? Los vectores u y v diferentes de 0 son ortogonales o perpendiculares, o forman entre ellos un ángulo de 90 grados, o pi medios, es cuando se dice que son vectores ortogonales. Tenemos aquí dos vectores, el vector u que es 3i más 4j, y el vector v que es menos 4i más 3j. Esto se dice que son ortogonales. Si u por v, esto va a ser igual a 3 por menos 4 y 4 por 3, aquí tenemos la multiplicación, no, 3 por 4 y menos 4 por 3 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto implica que coseno de phi va a ser igual a u por v y va a ser dividido para su magnitud, y todo esto va a ser igual a 0. Y como phi está en el intervalo entre 0 y pi, entonces phi va a ser igual a pi medios. ¿Sí? Si tenemos el coseno a la menos 1 de 0, va a ser igual a 90 grados, a pi medios. Que lo que hicimos fue el producto de, también lo podemos hacer así, 3 por menos 4 menos 12, y 4 por 3, 12, menos 12 y más 12, igual a 0. Entonces estos vectores son ortogonales, es decir, que forman un ángulo de 90 grados entre ellos, o un ángulo de pi medios. Los vectores u y v diferentes de 0 son ortogonales sí y solo si u por v, el producto escalar es igual a 0, como pasó aquí, ¿sí? El producto escalar dio igual a 0,
Por lo tanto, se dijo que son ortogonales. Esta es una condición. Esta prueba también se deja como ejercicio. Muchos problemas interesantes se refieren a la noción de la proyección de un vector sobre otro. Antes de definir esto, se demuestra el siguiente teorema. Sea v un vector diferente de 0, entonces, para cualquier otro vector v, el vector w. ¿A qué va a ser igual este vector w? Va a ser igual a u menos u por v dividido para la magnitud al cuadrado de v, ¿sí? Y aquí también este v es más bien demuestra la componente, ¿sí? Vamos a ver aquí hay una demostración, ¿no? De esta fórmula. Vamos a verlo de manera más sencilla, de forma gráfica. Yo les invito a que ustedes en casa también grafiquen estos vectores para poder visualizarlo de mejor manera. Tengo aquí los vectores u, v y w. Aquí está el vector u, ¿sí? El vector v y el vector w es este. ¿Por qué dicen proyección? Tengo un vector u, tengo un vector v, pero tengo que proyectar yo el vector v, lo tengo que proyectar para poder formar un ángulo de 90 grados entre el vector v y el vector u. Entonces, aquí entre la proyección del vector v hasta llegar a u, tengo que tener 90 grados aquí. Entonces, esta proyección se llama w. Y aquí está la fórmula, sería u menos u por v y la magnitud de v elevado al cuadrado, o sea, menos este vector de aquí. Porque ya todo este vector de aquí sería u por v elevado al cuadrado, por v, y esto es proyección de v sobre u, ¿sí? Es la proyección de este v, del vector v sobre u. Esta es la proyección de u sobre v. Bueno, continuamos. Entonces ya tenemos claro que el vector w es esta proyección, ¿sí? Proyección del vector u sobre el vector v. Y tenemos también esta nueva componente que es el vector v prolongado, proyectado. Esta es la proyección de u sobre v. Proyección. Sean u y v dos vectores diferentes de 0, entonces la proyección de u sobre v, que ya la vimos acá arriba, la proyección de u sobre v, es un vector denotado como proyección de u sobre v y se define proyección de u sobre v es igual al producto escalar u por v elevado al cuadrado, su magnitud, y v. Entonces aquí lo vemos, ¿no? Esta es la proyección de u sobre v. U por v, producto escalar, y magnitud de v elevado al cuadrado por v. La componente de u en la dirección de v es u por v sobre magnitud de v, ¿sí? Esta es la componente de v y es un escalar. Observe que u dividido para magnitud de v es un vector unitario en la dirección de v. De las figuras 4.14 y 4.15 y del hecho de que coseno de phi es igual a u por v y por la magnitud de u por v, se deduce que v y proyección de v sobre u tienen la misma dirección si u por v es mayor a 0. ¿Sí? Vemos aquí. Tienen la misma dirección si u por v es mayor a 0. Si vemos aquí u y v. Multiplicamos u por v y nos va a dar mayor que 0 y tienen la misma dirección. V y proyección de v. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos v y proyección de v. Tienen la misma dirección. Aquí lo vemos uno seguido de otro. ¿Por qué? Porque el producto escalar u por v es mayor que 0. También su ángulo aquí va a ser menor. Aquí dice que es menor a pi medios. Vemos estas condiciones, ¿no? Mucho depende de la multiplicación del escalar u por v. U por v mayor que 0, entonces la proyección de v como la proyección de u sobre v, como el vector v tiene la misma dirección,
porque U por V es mayor a 0 y también phi es menor que pi medios. Ahora, tienen direcciones opuestas si U por V es menor que 0. En este caso yo multipliqué U por V menor que 0, entonces aquí la proyección de U sobre V va en dirección opuesta, ¿sí? A V va en dirección opuesta por esto, porque U por V es menor que 0 y su ángulo es mayor a pi medios. Este ángulo phi, ustedes lo ven, mayor a pi medios. Es decir, que si van en la misma dirección, a mí me es sencillo sobre este vector U lanzar una recta que forme 90 grados, que llegue hasta U, y me doy cuenta que el ángulo es menor que pi medios y van en la misma dirección. Pero si U por V, el producto escalar, es menor que 0, esta proyección de U sobre V va opuesto a V, ¿sí? Va en la otra dirección hasta, porque es lógico, ¿no? Si yo quiero llegar hasta U y en un ángulo de 90 grados, no puedo hacerlo desde acá. Tengo que hacerlo en dirección opuesta y ahí formo mi ángulo de 90 grados, llego hasta U y también me doy cuenta que phi es mayor a pi medios. Se puede pensar en la proyección de U sobre V como la componente de V del vector U. Si U y V son ortogonales, entonces U por V es igual a 0, ya lo vimos anteriormente. De manera que proyección de U sobre V es igual a 0, ¿sí? Si son ortogonales. Es decir, que si forman un ángulo de 90 grados entre U y V. Recordemos, entre U y V. No es entre el vector V para llegar hasta el vector U. Una definición alternativa de la proyección es, si U y V son vectores diferentes de 0, entonces proyección de U sobre V es el único vector con las siguientes propiedades. Proyección de U sobre V es paralelo a V. Y U menos proyección de U sobre V es ortogonal a V. Luego de conocer estas propiedades, continuamos con el cálculo de la proyección. Vamos a verlo de manera gráfica para que sea más fácil de comprender. U es el vector 2i más 3j. Y V es el vector i más j. Calcula la proyección de U sobre V. Lo primero, proyección de U sobre V. U por V, el producto escalar, sería 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3, 2 más 3, 5. Entonces sería 5. Este V de aquí, este pequeño que está aquí, solo significa que uno es en componente I y otro es en componente J. No es que tienen que volver a multiplicar por V. Solo hacen un producto escalar U por V. Este V significa que tenemos una componente en I y otra en J. Y la magnitud al cuadrado del vector V nos va a dar raíz cuadrada de 2. 1 elevado al cuadrado 1 más 1 elevado al cuadrado 1, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar igual a 2. Entonces aquí mi proyección de U sobre V lo separo en dos componentes I y J y serían 5 medios de I más 5 medios de J. Entonces tengo aquí, ¿no? El vector U, el vector V, ya calculé mi proyección de U sobre este vector V y me dio 5 medios de I y 5 medios de J. Eso vale esta coordenada aquí, este punto. 5 medios de I y 5 medios de J. ¿Sí? Eso también es esta componente de aquí, ¿sí? Proyección de U sobre V. 5 medios de I, 5 medios de J. Esta es la proyección. U sobre V. Estas son las componentes A y B. Ahora 5 medios y 5 medios, A y B. ¿Y cómo calculamos esto de aquí? Menos 1 medio I más 1 medio J. Pues sería con la fórmula esta de aquí. Sería U menos el vector U menos esta proyección, ¿sí? Vamos a ver aquí. Sería el vector U, 2i más 2j más 3j menos la proyección, 5 medios y 5 medios. Entonces, si yo resto, resto 2 menos 5 medios, me tiene que dar menos 1 medio. ¿Sí? Esta es la componente de W. Esto es W, como vimos acá. Esto es W.
el vector U menos la proyección. Entonces aquí resto 5 medios menos 2 me da menos 1 medio. Y 5, bueno, tenemos menos 1 medio y más 1 medio, ¿sí? Y obtenemos aquí las componentes de W. La proyección de 2,3 sobre 1, 1 es 5 medios y 5 medios, de acuerdo a la figura. Bueno, continuamos ya una vez que lo hemos visto gráficamente. Dice cálculo de una proyección. U va a ser igual a 2i menos 3j y v va a ser igual a i más j. Calcule proyección de u sobre v. En este caso, u por v dividido para v elevado al cuadrado, en la magnitud elevada al cuadrado, va a ser igual a menos 1 medio. Así, proyección de u sobre v va a ser igual a menos 1 medio en i menos 1 medio en j. Lo graficamos, ¿sí? Graficamos el vector u, grafico el vector v. Para tener un ángulo de 90 grados con este vector v, tengo que irme en el lado opuesto a v. Este es en el caso de que es mayor que pi medios phi. Y lanzo un vector ortogonal. Y aquí obtengo, esta es mi proyección de u sobre v. Menos 1 medio i menos 1 medio j. Quiero calcular w, lo hago con la fórmula de acá, ¿sí? Resto u menos la proyección de u sobre v. Y obtengo mis componentes, que son 5 medios de i menos 5 medios de j. Esto es w. La proyección de 2i menos 3j sobre i más j es menos 1 medio i menos 1 medio j. Y aquí hemos visto las dos formas de hacer la proyección de u sobre v. Vamos al resumen. Sea u un vector cuyas componentes son a1 y b1, y v un vector cuyas componentes son a2 y b2, entonces el producto escalar o producto punto de u y v, denotado por u por v, está dado por u por v es igual a a1 por a2 más b1 por b2. Sean u igual a 1, b1, c1 y v a2, b2, c2, entonces u por v va a ser igual, cada componente la multiplicamos con su respectiva letra, ¿sí? A1 por A2 más B1 por A2 y más C1 por C2. El ángulo phi entre dos vectores u y v, en los vectores en el plano, es el único número entre 0 y pi, que satisface coseno de phi va a ser igual a u por v y por la magnitud de u por la magnitud de v. Dos vectores en el plano son paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. ¿Sí? Si tienen la misma dirección va a ser 0 y si tienen direcciones opuestas va a ser pi o 180 grados. Son paralelos si uno es múltiplo escalar del otro. Dos vectores en el plano son ortogonales si el ángulo entre ellos es pi medios o 90 grados. Son ortogonales si y solo si su producto escalar u por v es igual a 0. Sean u y v dos vectores diferentes de 0 en el plano, la proyección de u sobre v es un vector denotado por proyección de u sobre v, que está definido por proyección de u sobre v va a ser igual al producto escalar u por v dividido para la magnitud del vector v elevada al cuadrado. Y este v solamente denota las componentes, ¿sí? I y j. El escalar u por v dividido para magnitud de v se llama componente de u en la dirección de v. Proyección de u sobre v es paralelo a v y u menos proyección de v es ortogonal a v. ¿Sí? Esta es la componente w o w. ¿Sí? U menos proyección de v es ortogonal a v. Esta. U menos proyección de u sobre v es ortogonal a v. En cambio, la proyección de u sobre v es paralelo siempre a v, va en la misma dirección. Acá también. Esta proyección de u sobre v es paralelo a v, pero la w o la u menos proyección de v siempre es ortogonal a v. Bueno, estimados alumnos, mejor línea les ha sido toda la clase en cuanto al tema de proyecciones
producto escalar y proyecciones en el plano, que es el tema 4.2. Por favor, revisen en el aula virtual y también en el libro.